RTV. La violencia intrafamiliar incluye varias formas de maltrato, desde la intimidación hasta los golpes, pasando por el acoso o los insultos. Levantando su voz en contra de este ejercicio de la violencia, presentamos a María Tello, Cristina Herrán, Marta de Llano, Mariana Jasso y Nuri Gisima. Esto es La Hormona. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto que nos acompañan otra vez en su programa La Hormona. Estoy acompañado de estas mujeres fantásticas a tratar un tema hoy delicado, y es una serie de temas. Van a decir, oigan, otra vez van a tocar un tema de violencia. Pues sí, tristemente es un tema que tenemos que tocar porque no disminuye la violencia en nuestro país. Entonces, para mí es repudiable cualquier clase de violencia, o inadmisible, ¿no? Pero la violencia intrafamiliar para mí me parece algo repudiable, porque la familia es el núcleo de una sociedad. Si empiezas a violentar desde ahí, creo que tu comunidad y tu sociedad, tu país, está perdido. Creo que de aquí es algo que debemos de partir para preguntarnos ¿por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? Claro. Bueno, chicas, yo sé que no es un tema muy feliz, yo sé que no va a ser un programa muy divertido, pero quédense con nosotros porque la verdad que va a estar muy interesante. Va a estar con nosotros la doctora Gloria Cerrato. Ella es periodista y fue comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, actualmente presidenta de la Mesa Interinstitucional de Feminicidios, para podernos explicar el por qué y cómo poder evitarlo y a dónde acudir cuando estés en una situación de violencia. Chicas, ¿quién quiere Hoy en empezar? día, hablar como de estadísticas, porque hoy en día se habla que en el 2018 se ha aumentado ya hasta un 75% lo que es la violencia intrafamiliar. Estamos hablando de que ni siquiera es la mitad, o sea, cada vez vamos a más y a más y a más. Y se dice que en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hoy en día existen 90,000 carpetas de investigación, 90,000 carpetas de investigación, justamente con un tema de violencia intrafamiliar. Me encantó lo que decías, cómo el núcleo de la familia es la base de cualquier sociedad y qué podrida sociedad entonces estamos teniendo como para que en casa y en este núcleo que es tan cercano y que debería de ser todo lo contrario, se esté padeciendo tanta violencia. Y sobre todo, pensamos, sí, evidentemente en las mujeres, porque en su mayoría los casos se vuelcan hacia mujeres y niños. No quiere decir que los hombres no existan dentro de esta o que no estén padeciéndola y sufriéndola también, pero en la mayoría de los casos son mujeres y niños. Yo me volcaría un poco a ver a los niños. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a quedar en algún momento y porque ellos no tienen modo de defenderse. Son los más vulnerables. Exacto, claro, no hay modo de defensa. Son más indefensos. Ajá. Y estamos hablando igual que 2 niños menores de 14 años mueren por día por una cuestión de una violencia. Imagínate lo que está pasando en casa. O sea, ¿qué no estamos haciendo? Oye, yo quisiera complementar lo de Mariana, de estos casos y este porcentaje que ella daba. Son porcentajes de los casos que se llegan a conocer porque existe alguna denuncia o alguna demanda. Todo esto, además, viene atrás muchísimas otras violencias intrafamiliares que quienes pueden denunciar no lo hacen o porque tienen miedo. Y estaba leyendo justamente acerca de un señor que decía que no hay nada peor o más de lo que pueda pasar en la vida que saber que tus hijos, tu esposa o hasta tu mamá te tengan miedo. Y tú piensas que por justificar ciertas situaciones puedes llegar hasta golpear a los niños o a las niñas o a tu mujer o a tu mamá.
Entonces, él no se dio cuenta de todo esto que estaba pasando. Él pensaba que era pues lo más normal vivir así hasta que llegó a perder a su familia. Su esposa agarró a sus hijos y se fue, y la mamá también se fue, se quedó solo, ¿no? Hasta entonces, esta persona, este hombre, se dio cuenta del daño que había hecho y que estaba siendo violento. Si no, no se hubiera dado cuenta porque él había visto esto Así en creció. su familia. Es que es un Lo círculo había visto y vicioso. pensó que esto era normal, ¿no? Entonces lo repitió hasta que se quedó solo. Por eso es bueno estos programas, por eso es bueno estar hablando de esto, Sí, para porque despertar. rompes los círculos de violencia que ha habido. Imagínate, si tu hogar es tu refugio, tu hogar es donde puedes correr, asirte Claro, de donde lo que te sientes está a salvo. pasando, te sientes a salvo y es tu lugar más violentado. Pues ya Bueno, no estás a salvo imagínate en tus este mundo. emociones donde Fíjate estamos. que hace poco tuvimos la presencia de una gran periodista aquí en la mesa, Sara Lovera, y ella en algún video escuché que decía que la violencia intrafamiliar no existe. ¿Ella a qué se refería? Ella se refería a que la violencia intrafamiliar es la violencia de pareja y hacía más énfasis en el hombre. Yo sé que hay hombres que son violentados, pero en el porcentaje, y sin referirme a ningún estudio, han de ser el 0.001% comparado a las mujeres que están siendo violentadas hoy en día y a los niños. Y entonces, ¿qué está pasando? Que yo coincido con Mariana, hay que voltear a ver a estos niños y a estas mujeres. ¿Por qué? Porque no siempre, y ya lo hemos tratado, como bien dijo Mari, repetidas veces en este programa, no siempre la violencia es visible o es aparente de primera instancia. No nos damos cuenta que estamos siendo violentadas incluso en nuestros hogares hasta que muchas veces ya es demasiado tarde. También tocábamos el tema del violentómetro. Entonces, desde cómo te están tratando, si te respetan, y así va subiendo hasta que pudiera desencadenar en algo incluso trágico. Entonces, por eso la importancia de hacer este tipo de programas. Claro. Yo No, ahí y le es voy que al sabes umbral que- del dolor. Ahora se los Sí, voy a sí, contar, sí, que para mí claro. es el umbral del dolor. No, y es que mira, recae en lo que desde un inicio dijo Mari, o sea, es el centro, ¿no? O sea, es el núcleo, la familia. Entonces yo creo que es muy importante que papás y mamás, o sea, volteen a ver qué situación están viviendo en pareja, ¿no? Porque es de donde se detona este tipo de violencia. ¿Qué pasa? A lo mejor no tienes un buen matrimonio y recaen los hijos, porque también, o sea, no nada más nos vamos a que los hombres como esposos o como papás violentan a los hijos o a las esposas, o sea, también hay madres que digo, hijo, mano, o sea, a mí se me parte el corazón nada más de ver, o sea, tantos accidentes que a veces parecen accidentes contra los niños, o sea, quemaduras, a veces la violencia también es dejarlos sin comer, ¿no? O sea, y muchas veces no es de que digas, no tengo los recursos, es abandono total. Me encanta al ese niño. punto, Nuri, porque muchas mamás podemos creer que no estamos ejerciendo violencia cuando no golpeamos o no damos una nalgada o no gritamos. Pero fíjense que aquí hay un punto muy importante, porque yo soy pro que la familia pequeña, y mucha gente me ha criticado por esto, pero la verdad sí viven mejor. Esa es la verdad, porque tenemos que hacernos conscientes de la sociedad en la que estamos viviendo. Y si ahorita tú tienes que trabajar para tú sobrevivir, a la hora que planees tus hijos, tienes que darte cuenta cuántos realmente son la cantidad de hijos que vas a poder, no lo económico ya, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, el tiempo de calidad que les puedes dar. Bien fácil, Y hija, eso cuando es uno una se te atraviesa en la violencia. calle, si tienes 3, agarra los 3. Claro. Tienes 2, pues agarras de los 2. Dos manos. Claro, Tienes 2 manos para jalarlo. claro. Los planes, todo incluido y no sé qué, son para 2 hijos. Sí, No pa' sí, tres. sí, Es que es en sí, serio. sí. Yo de verdad sí lo valoré mucho. Con yo, Mariana, cuántos hijos quería tener y qué pensaba hacer. Siempre dije que quería arriba de 5. Pero ya en la realidad, yo también, si en el claro. día a día yo decía, hijo, ¿me voy de vacaciones? Sí, pero ¿y cuánto me van a Dos costar los adultos, dos Ajá, niños. 2 adultos, 2 niños. El carro trae espacio para 2 sillitas. No, todo es para 2, para 2, para 2. Y yo esta parte sí la pienso también. Si a uno le cuesta trabajo mantenerse uno, Claro. ¿qué va a pasar cuando tienes una responsabilidad más grande? Porque a mí me gustaría que entendiéramos eso. El tener hijos no son enchiladas. O sea, es Claro. una responsabilidad enorme. Es Sí, saber sí. que vas a tener que educar a un ser vivo, que vas a tener que proteger a ese ser vivo, que vas a tener que darle de comer a ese ser vivo. Antes que tú meterte el pan a la boca porque te mueras de hambre, se lo vas a tener que dar a esta personita. Porque él no va a tener cómo buscarlo. O sea, él depende de ti en la mayoría de los casos, porque estoy hablando de edades muy chiquitas.
Pero si tú no lo has entendido y no has asumido esa responsabilidad, que creo que es algo que nos pasa, no asumimos la responsabilidad de lo que nos toca como papás, entonces ahí es cuando hay un riesgo enorme de lo mucho que puede llegar a sufrir un niño, como lo que tú decías, Nuri, o sea, el hecho de que yo me voy a trabajar y bueno, pues que yo llegue a las 6 de la tarde a hora de comer, espérame, mija, que tu hijo tenga sin comer desde las 6, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, está mal y sería un tipo de violencia. Es violencia. Impresionante a las Es 8 de la violencia, el noche. Y abandono hablando de es edades violencia. pequeñas, en mi tía tuvo una persona que le ayudaba con la limpieza, era una niña, y un día llega esta niña y dice, mi papá acaba de matar a mi mamá, en santo. presencia de mis hermanos, Ay, Dios mío. y digo, esto es lo más cercano que yo he vivido, ¿no? claro. Y entonces le decía a mi tía, o sea, mi tía era como su mamá, su segunda mamá, y le decía, tu papá está en la cárcel, ¿qué quieres que hagamos, no? Me dice, es que no lo quiero ni ver, o sea, mi papá mató a mi mamá. Y no era ni siquiera su mamá, era su madrastra, y ellos eran hijos del papá. Y casos muy cercanos, otras amigas que tienen gente ayudando en su casa me dicen, está embarazada, llegó con el ojo morado. Ay, Dios mío, claro, es que hay etapas, ¿no? ¿Cómo empiezas a romper todo esto? Pues con educación. ¿Cómo empiezas a planear tu familia, a cultivarte y saber que dando amor vas a romper con este círculo? Porque cuando tienes todo esto junto, empiezas a tener muchas frustraciones que quieres desahogarlo con las personas que sientes vulnerables o con las personas que te educaron que era tu posesión, ¿no? Tu pareja. Me pertenece. Sí, ahorita regresamos, vámonos, sí, espérame tantito. Aguántame tantito. Vamos a un corte, amigos, estamos hablando de violencia intrafamiliar, no se muevan, no le cambien, escríbanos, ahorita les doy el teléfono y todas las redes donde nos pueden seguir y somos multiconocidas por todas las redes sociales. Ahorita regresamos. Para ayudarnos a identificar las características del círculo de la violencia, nos acompaña en el estudio la doctora en comunicación y periodismo, Gloria Cerrato. Bienvenida. Gloria, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas Oye, gracias. qué gusto Gracias por tenerte invitarme. por fin por Gracias. aquí. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes, escucharlas, ver los diferentes puntos de vista que tienen y que bueno, pues que hoy todos confluyen y que me da mucho gusto que también se hagan programas para sensibilizar y sobre todo para hacer visible la violencia que muchas mujeres siguen viviendo en todas partes porque no tiene que ver con una condición económica, ni social, ni cultural. La violencia casi está siempre es la puerta generalizada. Sí, y acostumbradas, desgraciadamente, escuchas los testimonios y hay tantas cosas tan violentas que te cuentan que no se dan cuenta que están viviendo esa es violencia. violencia? Eso es algo, es Exacto. lo que más me ha Pero estremecido. a veces porque no llegamos al pellizco y la patada, ¿no? O sea, no vemos el guamazo y entonces pensarías que no es violencia porque no hay guamazo. No, Marianita, lo peor es que sí. Es que, o sea, es que sí me da una cachetada cuando me equivoco, pero es que yo tengo la culpa porque Me la me equivoco, merezco. me la merezco porque le grité. Justificamos es que el yo maltrato. le grité, claro, y eso me causa mucho escalofrío. Ahorita estaba leyendo diferentes tipos de violencia intrafamiliar, que bueno, que es hoy el tema que nos ocupa, ¿no? Mira, la violencia familiar, que es así como se llama el delito, que está Ok. tipificado en el Código Penal, es el delito en 204 por ahí en el Código Penal. Violencia familiar se le llama a todas las acciones de violencia que se ejerce contra una mujer, contra una niña, con una adulta mayor y que tiene que ver con violencia física, violencia sexual, violencia económica, violencia patrimonial, violencia emocional. La psicológica y la emocional son distintas. Y a lo mejor ahorita como que nos metemos tantito en esa parte porque es la más sutil, la más finita, la que no se nota, pero la que va dejando huella, porque cada día la mujer cuando vive este tipo de situaciones que es mi amor, no hagas eso, es que eso no se ve bonito y tú eres mucho más inteligente que eso. Dices, no es psicológica, es emocional, porque me está lastimando mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Y yo siento que a lo mejor lo hace porque me protege.
porque me quiere. Y Sí te lo como crees, sí te lo acabas creyendo. si no lo creemos, claro, en este país y en muchos otros, porque la violencia contra las mujeres es generalizada en todas las partes del mundo, nos hacen creer a las mujeres y nos construyen en un sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa es el que por eso justificamos y decimos, sí es cierto, él solo lo hace por amor, porque me cuida, porque me protege, porque está enamorado de mí, porque me quiere. Bueno, ¿y a los niños? Pero ¿A ellos cómo lo justifican? En la violencia O sea, con de los un papá niños, para los niños. porque es justamente las relaciones de poder. ¿Será esto como que sienten entonces ya los hijos o las hijas que es como vivir cierta amenaza en su propio hogar? Esa es la ¿Vivir amenaza amenazados? continua, sí. Que aquí sí entran niños y niñas, asustados, ¿verdad? Entran niñas y es que niños. entraste diciendo que las mujeres, las niñas, sí, pero en la violencia familiar sí entran los niños También. hombres, ¿verdad? Varones. Claro, ok. claro. Ajá. Y en el Y ancianos, perdón pudiera que te ser interrumpa. también- Ancianos y Qué importante eso de los ancianas. ancianos, Allí hay otra Sí. consideración porque ya se protege estrictamente a las personas mayores. Sí, claro. Y a las personas mayores también hay otro tipo de obligaciones con los hijos adultos que abandonan a las personas mayores. Pero también hay mujeres mayores que sufren violencia familiar a manos de un hermano o de una cuñada O de un de su cuidador. propia o de un cuidador o de su pareja, ¿no? En el caso del cuidador ya no sería violencia familiar. Claro. Es cuando ok. son las relaciones de pareja. Por ejemplo, que se dan muchos casos de relaciones de violencia en el noviazgo. Y que dices, ¿cómo no entra? Pues es que nomás son novios y ya se dejaron hace 3 meses. También entra como si fuera una violencia familiar, porque hubo una relación, porque él la lastima y la agrede, pues no solamente porque es mujer, sino porque fue parte de su vida, de una relación Es cuando hay relación emocional. emocional, sí, y que se sujeta mucho a toda esta parte de las relaciones interpersonales y de las relaciones de poder. ¿Cómo manifestamos el poder, hombres y mujeres, porque no es privativo de una sola persona, pero cómo manifestamos el poder hacia alguien? Pues una es el control, los celos, la parte económica. Muchas mujeres sufren violencia porque no tienen o no completan para el gasto solo con su sueldo. No es que se dediquen nomás a no ganar nada, sino que no completan. Y cuando él le retira dinero, es también un ejercicio de violencia económica. Sí. Cuando él es el dueño de la casa y a cada ratito que se enoja La está la corriendo. corre, es violencia patrimonial. Es decir, ella no tiene un bien patrimonial con el que ella pudiera disponer y en ese momentito salirse, ¿no? O sea, la parte de ese empoderamiento, lo del que también ustedes han hablado aquí en este programa, tiene que ver con la parte económica, con que yo tenga la posibilidad de poder tomar decisiones sin que haya un ejercicio de poder. El ejercicio de poder es eminentemente, recordemos que el dinero es un símbolo de estatus, de posición. No importa si tenemos mucho o si tenemos poquito, si no lo gana él, si lo gana ella y se lo da a él o él se lo quita para que lo administre. Pero toda esa parte es como a veces muy sutil, no la notamos. Y como bien ustedes mencionan, es decir, ya cuando se ve el ojo morado, la rasguño, los arañazos, ya dices, híjole, ¿cómo la trata? No, la ha tratado probablemente mal. Entonces podría O sea, ya decir de que un antes. tipo de violencia, por ejemplo el psicológico o el emocional, puede llevar entonces a la violencia física, que entonces no sería como brincarnos las otras, por lo general puede ser tal vez un poco más grave, ¿no? Que una lleva a la otra. Pero me gustaría saber cómo, si fuera de la familia, si se tienen problemas, por ejemplo en una familia, se puede manifestar con relaciones extrafamiliares. Por ejemplo, un niño que sufre violencia tal vez en casa, puede ser que eso se manifieste como el niño se comporta o la niña con un maestro, con una maestra. También empieza a ver las compañero. relaciones Definitivamente. afectadas. Absolutamente. Sí, claro. Y de hecho me faltó mencionar un tipo de violencia familiar como está clasificada en los delitos, que es la sexual. La agresión sexual, que puede ser una violación o un abuso sexual. Pero cuando es entre familiares, pues también es una situación más delicada y más grave. Es decir, que una niña pueda ser víctima de ese tipo de agresión sexual a manos de su papá, de su padrastro, de un tío, de un primo. El Inconcebible, ¿no? 80%. El 80% de las violaciones y de abusos sexuales Por son alguien que está dentro cercano. de la familia o gente cercana a la Oye, familia. estaba viendo el otro día un programa de un papá que empieza a crecer su hijo y
Y este papá lleva al hijo a que vaya a un lugar donde bailan las mujeres y todo para que se estrene, así decían en este programa. ¿Eso también entra dentro de esta violencia? Claro, Luis Miguel, sí, es ¿no? una violencia sexual Bueno, y es... sí, sí. sí. ¿A Luis Miguel le pasó? Luis Miguel, Claro, claro. Luis Miguel le pasó. El del airecito. Y, Sí, y una que de se la tiene airecito. como muy normal, ¿no? Como natural, como parte de la extensión del poder que muchos hombres querían ejercer sobre las mujeres, pues era también enseñar a los hombres a ser hombrecitos, Machos. ¿no? A ser machos, a decir, pues tiene que empezar con la parte sexual, sino cómo. Y para muchos hombres no crean, también eso es pesado. Es decir, que muchos hombres tengan la responsabilidad de ser el proveedor, el cuidador, el que esté pendiente, pues también es una responsabilidad que no todos la toman con la misma naturalidad como se les ha enseñado, sino que quieren ser incluyentes. quieren, O no la quieren. Y quieren decir, ¿sabes qué? simplemente, Pues sí. tú trabajas, yo me hago cargo de este rol, pero tenemos muy enraizados los roles de género. Sí, los Y estereotipos, los sí. estereotipos, y no nos ayudan mucho. Sí, Eso es no. lo que más lastima en una relación de pareja, en cómo podemos nosotras como mujeres, por ejemplo, ayudarles a otras mujeres que vemos que están viviendo violencia, y para nosotras que estamos desde afuera, pues es bien fácil decirle, no seas mensa, no te dejes, Salte de ya ahí, salte de ahí, claro, ¿qué le dile, estás contéstale. aguantando? Oye, Gloria, la explotación laboral, ¿no? También sería, te voy a decir, yo llevo dedicándome a esto 20 años prácticamente. Y en los castings yo veía a muchos papás cómo trataban a los hijos. Y hazlo bien, y fíjate, y peínate, y no, y decía, veía una cantidad de violencia. En el fútbol, vete a dar una vueltecita ¿Qué? cuando llevan a los niños, cómo les gritan, No, y además de brutos, todo, o no, todos pero los además de todo insultos. aquí los llevan a que trabajen y a quedarse con la lana. Claro. Explotación, Claro, sí. claro, claro. No nada más violencia, sino explotación Sí, sí, sí. Vuélvelo a económica, grabar, no, pues. vuélvelo a grabar porque ahorita lo va a hacer bien. O sea, vuélvelo a grabar. Perengano. Te dije cómo lo tenías que hacer. Sí, Pobre qué perengano, ¿no? fuerte. Frustrado. Qué Porque ni fuerte. quieren ir, Sí, ¿no? ¿no? Oye, pero bueno, ahorita ponías un ejemplo, Marta, que decías que si a los niños así de cómete esto porque tienes que comer, y entonces le grité y también te sientes culpable y ya no sabes si puede ser violencia o no. Y creo que es diferente, ¿no? La violencia, estaba también leyendo que es diferente, sí, la violencia del combate firme contra las injusticias o los actos que son inaceptables. O sea, no siempre va a ser violencia que regañes a un hijo, ¿no? O sea, que sí hay diferentes formas de definirlo y no siempre cayendo en la violencia. Claro, Yo es te que decía, son si los tu hijo te límites. escupe, Son no es límites. aceptable. Que no Sí. puedes permitir, ¿no? Dentro de la casa. Claro, Los límites son es muy decir, sanos. los límites tienen que ser sin agresiones y sin violencia, y habría que distinguir dos cosas entre agresión y violencia. La parte de la agresión es cuando uno se defiende de algo que llega externo y tienes que defenderte porque es lo normal en un ser biológico. humano, exacto. Pero la violencia es aprendida. Y ese proceso de aprendizaje, un niño y una niña que son violentos, tiene que ver con procesos de violencia que han vivido previamente en sus hogares. Y no es lo mismo poner un límite dialogando, porque cuesta mucho trabajo, como ustedes decían hace ratito en el otro bloque, llegan las mamás cansadas, estresadas, trabajando todo el día. Si son obreras en la zona industrial, se pasan 8 o 10 o 12 horas entre ir y venir a su casa, y hay que hacer de comer, ver si los niños ya más o menos comieron, y probablemente el hombre haga lo mismo y haga lo mismo en esos horarios, pero sigue habiendo cargas culturales para nosotras. Y llega, y el límite que pone pues es regañar, es herir, es lastimar al niño, y la violencia es como de menos a más siempre. Puede empezar de manera como un regaño, después un jalón de orejas, después le jalan el brazo, hasta que le dan una patada, lo avientan, hasta que se va aumentando. Entonces siempre la violencia es de menos a más, y cuando empezamos a ver eso en personas pequeñitas, pues lo ideal, cuando uno ve a un ser humano recién nacido, pues es tratarle con cariño, con amor, con ternura, pero va creciendo y no sabemos, no nos enseñan a cómo poner límites, y pensamos que el límite es violento y no es violento. Y podemos tener, pues como decían ustedes, ¿cuántos? 2, 3 hijos, 4, y tener el mismo esquema, pero si la mamá no está en esa sincronía porque no ha sido educada así, le va a costar mucho trabajo. Hay mujeres machistas como hay hombres machistas, y necesitaríamos estar como ahora sí ya en estrategias como muy concretas para que las dos personas que forman una pareja estén en la misma línea, ¿no? Claro, con esto me quiero ir a corte porque me parece tan importante cómo vamos a romper ese círculo de violencia dentro de la familia para que todo cambie, que hemos creído que así debía de ser, ¿no? Tener el control sobre los hijos. Vamos a un corte, amigos, regresamos. Estamos hablando de violencia familiar. Regresamos.
Pese a que la violencia intrafamiliar se encuentra penada por la ley, estos delitos no suelen ser denunciados, ya que las víctimas pueden sentir vergüenza, temor o culpa por delatar a un familiar. Amigos, ya regresamos, estamos en su programa La Hormona hablando de violencia familiar. Cris, ¿me puedes ayudar con el teléfono para que nos escriban? Porque me parece un tema súper importante para saber todas sus dudas. Todo lo que quieran saber les contestamos. Claro que sí. También si tienen dudas, opiniones sobre este tema, el WhatsApp es 4445 70 58 54. Anótenlo por ahí, ahí está apareciendo en pantalla. Y bueno, continuamos, ¿no? Sí, es que nos fuimos a corte hablando de esto que a mí me parece súper importante, bueno, se me hace lo más importante, lo primordial, lo básico, la educación. ¿En qué momento, o sea, decidimos que para sentirnos poderosos teníamos que controlar a la otra persona, a nuestra pareja, a nuestros hijos? ¿En qué momentos nos sentimos dueños de la vida de nuestros hijos? Nos sentimos como si los hubiéramos comprado en una tienda, y podemos ejercer cualquier clase de violencia sin darnos cuenta realmente el daño emocional y todas las consecuencias que estamos provocando, porque es un círculo vicioso. Sí, si yo educo a mis hijos con violencia, a mis hijas y a mis hijos con violencia, están acostumbrados a esto y es lo que van a repetir. Eso es lo que no platicamos. Claro. O sea, de novios, ¿a poco te sentabas a platicar cómo vamos a educar a los hijos? No es cierto. O sea, qué gacho. Oye, ¿de cuántos pesos vas a dar tú y de cuántos doy yo? Son cosas que no platicamos. ¿Desde cuántos hijos piensas tener? O sea, nosotros les poníamos ya nombre a los nietos. No, mija, pero no sabías ni mija. cuántos ibas a tener. Luego estás en el altar y no sabes ni cómo llegaste ahí. Sí, Sí, acepto. quieres ir corriendo. Pero son Y cosas que eso- no hablamos. Eso lo Sí, claro. económico se me hace muy importante. Yo también porque creo que es un punto temazazo. que la verdad, pues, pasa desapercibido. O sea, muchas personas, muchas mujeres dan por hecho que una vez que se casan, las van a mantener. Ya. Y que van a vivir de amor. Y que van, exacto, y pues de amor. Ya no les sé dije, cómo. díganle al de la renta que lo quieren Pero mucho. ¿sabes qué? Ay, Yo te tengo una viera buena nomás. noticia. La violencia no es una enfermedad. Entonces, No. tú tal vez creciste en tu infancia aprendiendo que es con violencia, pero lo sigues usando. Se sigue creando violencia. Pero igual como lo aprendiste, se puede desaprender. Y como apoyan a víctimas de la violencia, también hay hombres que se empiezan a dar cuenta y también acuden a estos movimientos que ahora existen también para ellos autoayudarse. Yo y amo ver a poder los hombres que disminuir hagan esta esto. violencia, porque no es algo con lo qué que naces, ¿no? maravilla. Como tú bien lo decías, una cosa es la agresividad que es innata, y más bien sí, es innata, y la violencia que es humana, ¿no? Sí, y yo creo que también tenemos que nosotras como mujeres aprender a construir con los hombres una nueva dinámica de relaciones, porque nos cuesta poquito de trabajo. ¿Por qué? Porque como decían también en el otro bloque, sigue habiendo muchísima más violencia de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres, que sí las hay también, pero son menores. Y ahora esto es como es una patología mundial. Lo que se busca es que se empareje un poquito, que haya equilibrio, que las mujeres vayamos viendo y dándonos cuenta de esa violencia y la empecemos a denunciar. Mientras no se denuncie, pues va a haber todavía un poquito más de rezago de muchas mujeres con respecto de otras mujeres que están más empoderadas. Y la forma de ayudar, yo decía hace ratito, de ayudar a otras mujeres, es esa parte, ¿verdad? La económica. ¿Cómo le hacemos? Entre nosotras somos solidarias a veces y a veces no. Sí, claro. Es decir, sí les Ay, qué decimos, bueno que tocas sí ese te punto. ayudo, pero pues, pues, no tengo. Y préstame un cuartito que me dejes dormir aquí. Es que no sé, la verdad no puedo. Es que el marido viene y me mata. Justificamos mucho, pero sí podemos ayudar porque hay instituciones que están dedicadas para eso, para ayudarlas a decir, pues yo te acompaño, yo voy contigo, no te preocupes, no estás sola. Y empezar esa red de acompañamiento que ayude a estas mujeres que viven violencia a que de verdad se atrevan a denunciar. ¿Qué debes de hacer, Gloria? A ver, yo estoy con mi pareja que más o menos mi novio más o menos me violenta, cacho, como que de repente me mete un pellizquito, luego me dice bruta, ya Quiere total. controlar mi ropa. Sí, quiere controlar todo.
esto que dijiste me encantó, de, oye, es que te quiero cuidar, o sea, baja la voz, ¿no? Baja la voz. Así no es se por porta ti, una ¿no? No violencia vayas a hacer disfrazada con ridículo. piropos. No, Ajá, es desde sí, la hora, claro. ¿no? Pero no llegues después No de llegues tal hora. Es que es tarde, un me riesgo, preocupa, es un riesgo. sí, claro, me Ajá, preocupa mándame una foto pasada que muchísimo. estás con tus Sí. amigas, ¿no? Que no hay nadie ahí que las quiera Sí, molestar. son los esquemas. Aquí son alertas, ¿no? Son foquitos rojos. Luego ya, bueno, pues no le pusiste atención a los foquitos rojos, ya te embarcaste, Cargó te el casaste, payaso. te cargó el payaso, tuviste hijos, Ya sigues- vives con él. Sigues ya. enamorada. Sigues enamorada y empieza este maravilloso umbral del dolor que dice Marianita, que siempre ha dicho en los programas, de poquito a más, a más, a más, poquito a más, hasta a que, mucho más. ¿qué haces? ¿En qué momento debes de decir ya? O sea, ya no va a cambiar. No, ¿en qué momento Ya debes de decir dices- ya desde el bueno, principio? desde Es noviazgo, que el pero umbral del ok. dolor es ese. O sea, ¿en qué momento dices ya, para mí, Desde el pellizco. dos palabras no bonitas es suficiente? Pero a lo mejor para Cris, 5 pellizcos son suficientes. Pero a lo mejor para Nubri, 20 patadas. Porque son ni suficientes. siquiera se han dado El umbral del cuenta, dolor, claro. exacto, es diferente. Porque yo crecí en mi casa con la mentada de madre y pensando que la mentada de madre era normal. Claro. Sí, ¿no? exacto. Pues se vale. Si mi papá y mi mamá lo hacen, pues se vale. Y entonces en tu familia, pues tú volteas y ves, la mentada de madre es, pues se vale. Pues no se valía. Es que ese umbral del dolor del que tú dices es precisamente el círculo de violencia. Y el círculo de violencia, pues puede haber personas que le abran los ojos a esta persona y desde novios le hayan dicho, sabes que aguas, pues así no te dejes que te traten. Pero pues él la convence, es amor, hay una relación de afecto, de cariño, piensa que va a cambiar y entonces otra vez se mete al círculo de violencia nuevamente y dura un ciclo. Bien, que se llevan bien, que disfrutan estar juntos, pero después vuelve a haber otro evento de violencia y puede haber otra persona que le diga, no aguantes. Y es que me quiere, él le pide perdón, se reconcilia, Oye, se Lola de vuelve miel, a meter Lola al de miel, círculo. Lola de decir miel. eso, Gloria, pero luego hay mamás, de veras, no lo hagan mamás, se lo suplico, o papás. Es que así somos los hombres, hija. Y hija, sí, ¿qué y crees? no. Que así Es lo que así te era tu tocó papá, vivir. es lo que te tocó, O sea, es su cruz. La cruz. Es que así son todos los hombres, es que te quiere. Y que esos se preocupa comentarios, por ti. supuesto, que son violentos, porque Sí, entonces le hacen sentir a la mujer que está en ese círculo y que se quiere salir, pues que ella está actuando mal, que es su culpa, que si este hombre está mal es porque ella es así, entonces otra vez se vuelve a subir al círculo y entonces lo que tú mencionas de umbrales, pues es qué tantas posibilidades tenemos de tener una red de acompañamiento que sí me jale y que me haga ver las cosas y que a partir de consciente, informada, yo pueda tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Pues sí quiero denunciar, pero mira, es que están mis hijos, es que la casa no es mía, es que yo no gano lo suficiente para poder mantener a los niños solos, es que me está costando trabajo, es que me está amenazando, es que él es bien influyente, es que esto y esto, y ya salen muchos en contras de lo que ella puede tomar como una decisión. Si su red no es sólida, entonces se vuelve a subir al Y es que círculo yo de creo que llega violencia. el punto donde ya ni siquiera te quejas, ¿no? Porque pues ¿con quién puedes llegar a quejarte? Con tus papás. Si nadie te con hace tus caso. hermanos, con y los además tíos, no te con creen tu familia porque inmediata. los violentadores luego son Exacto, no te creen. carismáticos, son simpáticos, le caen bien a la familia, le dicen a la familia, la verdad es que, ay, es que yo no sé cómo controlar a Perenganita, pero híjole, es que es bien especial su hija. A ver, y la entonces mamá su se lo familia es cree. supermachista Y y su como que familia no es tienen a machista. dónde correr. Sí. Hablábamos de esas alertas durante el noviazgo. A ver, hay personas que no demuestran que son violentas durante En el un noviazgo. noviazgo y lo empiezan a sacar Es a que la luz sí, es cuando que se sabes que, casan. mira, Sí, sí como una hay patología. alertitas, pero es que esas son lo que llamamos los micromachismos. Son actos de violencia sutiles, Disfrazaditos, imperceptibles, que no se notan, pero que sí están ahí desde el principio. A ver, Y un que, ejemplo. Por Como, ejemplo, como el cómo se expresan de otras mujeres, ¿no? Sí, O sea, punto todas muy las, importante. todas las Muy mujeres importante. manejan mal. Sí. Oye, pero tú manejas muy bien, mi amor. La verdad es que mis respetos. O mira esta O gorda. bien en la computadora, ¿qué estás checando, mi amor? Y entre los novios les quitan el celular, préstame tu contraseña para meterme y mandar un mensaje y se las prestamos. Esa es una forma de control sutil, chiquito, diminuto, que no percibimos porque aparte no enseñamos a las jovencitas ni a los chicos a poder decir que eso no podríamos hacer porque la relación no se debe basar en el control, sino en el acompañamiento, en el amor, en el cariño. Entonces, como En la no sabemos confianza y el cómo, respeto. y la niña, por ejemplo, si tiene un papá que es violento y tampoco sabe cómo tratar a su niña, él no la va a enseñar a saber cómo poder
empezar a relacionarse con los hombres. No solamente nosotras generamos y somos detonadoras de violencia, también los papás, también los hombres que necesitan reaccionar, hacer un clic y decir, soy violento, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo me curo de la violencia? Que si bien no se muere, pero a lo mejor decirlo burdamente, sí se mueren de violencia. Y hay asesinatos por odio y asesinatos y feminicidios. Entonces, ¿a dónde tenemos que apoyar a los hombres en una relación de pareja? ¿Sabes qué? Pues sí me reconozco como hombre violento, ayúdame. Pues sí, pero separados, o sí, pero tú ve a tus terapias y yo mientras empiezo a empoderarme, porque juntos va a ser una combinación poco sana, poco saludable. Claro, para tú los por dos. tu lado, a ver, tú por tu lado, yo por el mío. O sea, yo empiezo a empoderarme, tú ve a terapia y si aquí tú te logras sanar y yo me logro sanar también, porque una mujer también que no está empoderada, ya lo hemos tocado en otros programas, Gloria, es que realmente venimos con muchos chips psicológicos, mucha tortura psicológica con todo esto que nos ha dado, este rol que nos dio la sociedad. Y entonces realmente te crees una mujer que debes de ser sufrida, sumisa y la culpa y todo lo que te pasa es porque es tu responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, si te sanas, órale, o sea, ya caché, aquí vuelvo a esa relación, ya cachaste que estás de la fregada. Entonces, ir a pedir, no, pues ya me contestaste, ¿no? Es que eso es maravilloso, porque nosotros siempre mandamos a terapia. No, y aparte en a las todos mujeres, los pero hay que programas. mandarnos a terapia todos juntos. No, aparte yo creo que es muy, muy importante identificar por qué se genera esta violencia. Porque muchas veces no nada más es tu carácter explosivo o las carencias que tuviste de pequeño, se acompaña del alcohol, de las drogas. Entonces ya cuando lo estás acompañando de algún vicio, yo creo que esto explota, ¿no? Entonces tienes que tratar tanto el lado psicológico como la adicción. Oye, pero así como hay lo mujeres que patológico. buscan ayuda a los hombres, también cada vez más hombres iban buscando ayuda. De hecho, hay un movimiento. Pero después de una pausa. Sí, Cris. después de una pausa, Cris. pausa, Y vamos. quiero volver a esto, la combinación de la violencia con las adicciones es importantísimo tocarlo. Y ahorita con lo que estás diciendo, Cris, regresamos. Escríbanos, por favor, pregúntenos todo lo que nos quieran preguntar. Gloria se nos va a contestar. Si te identificas con alguna de las características del ciclo de la violencia, no lo pienses más y pide ayuda. Amigos, ya regresamos, estamos hablando de este tema muy interesante, muy delicado, que creo que como sociedad nos importa, nos debe ser nuestra obligación informarnos, atendernos, sanarnos. Violencia familiar. Cris, antes de irnos al aire ibas a decir... Sí. De acuerdo a lo que tú decías, también que lo decía Gloria, comentaba un poquito Nuri, de que es bueno sí tomar tal vez una terapia como alguien que ha sido víctima de la violencia, en este caso tal vez una mujer, y bueno, por la educación que se ha traído por familias tras familia, bueno, la de los hombres, pero también se preocupan ellos un poco más, ¿no? Estaba leyendo un caso de un joven que decía, es que yo he visto violencia de mi papá, mi mamá, y yo veía cómo la ponía a lavar los platos y que si no, pues la iba a pegar y que esto y así, ¿no? Y veía sufrir a su mamá. Entonces, lo que él trató de hacer desde que se empezó a dar cuenta es yo ayudarle a mi mamá y lavar los platos y hacer lo que yo podía para nunca repetir esto. Pero sí me da miedo repetirlo. Entonces, él cuenta esta historia porque hay hombres que empiezan a buscar ayuda y cada vez son más. Y existe un movimiento, que tal vez son poquitos los movimientos, pero es el movimiento de hombres por relaciones equitativas y sin violencia. Y como este movimiento, me imagino que ha de haber pocos más y los pueden buscar hombres para amar. Oye, qué maravilla que haga, claro, que Sí, es porque maravilloso. Porque luego sí llegamos a veces a satanizar la violencia y de que luego nos volcamos a decir, no, es que los hombres violentan a las mujeres, pero también hay que ser sinceros que muchas veces esta violencia también surge de mujeres a hombres. Entonces, qué bueno que existen este tipo de movimientos para que pero también todos son iguales, ayude. entendamos que Sí, no es cierto. claro. Claro, todos son iguales. Definitivo. Sí, no todos son iguales ni están cortados por la misma tijera. Y es más, que todos pueden tener este cambio. Sí, claro, son hay personas otros- que deben sanarse. Sí, hay un movimiento amplio a nivel nacional que se llama Suma por la Igualdad.
Y Suma por la Igualdad incluso está influyendo ya en políticas públicas en los diferentes gobiernos de cada estado, porque precisamente es eso, pero son hombres conscientes de la violencia que han vivido las mujeres y que lo que quieren es sumarse a las luchas de muchas mujeres para ser de verdad iguales. Es decir, no es un movimiento radical de hombres que dicen las mujeres son esto, esto y esto y las quiero demandar por esto, no, sino que son de verdad hombres conscientes que sí saben que tienen privilegios, que han vivido en muchos privilegios que la historia les dio, ni los pidieron ni así nacieron, ¿no? Pero que están conscientes de ellos y que quieren también soltarlos y soltarlos de alguna manera también es a veces muy complicado, no por ellos, sino por toda la cultura que existe que los va jalando y Sí, el no te entorno dejes, social, no seas sí, menso, claro. mandilón, etcétera. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante que también la tomemos en cuenta y sobre todo la otra que mencionabas tú antes, un poquito de qué pasa cuando se combinan elementos como drogas, alcohol, etcétera, en los hombres y que eso genera muchos actos de violencia graves, de golpes, heridas, lastimarlas hasta quererlas matar. Esa parte es la que se tiene que inmediatamente denunciar. No hay vuelta de hoja, eso es un delito muy grave que es además de la violencia familiar, pues son lesiones o un intento de feminicidio y es necesario que se denuncie que la mujer si no tiene una red de acompañamiento, el Estado le ofrece albergues, le ofrece un centro de justicia para las mujeres para que las puedan apoyar con un abogado o una abogada, con psicólogos, con buscar la manera de conseguirle un trabajo si no lo tiene. Es decir, también nos cuesta a nosotras porque es como empezar de cero, solas, porque nos han acostumbrado a que tenemos que estar acompañadas. Depender, con claro, nosotros. Hacia un depender. niño, ¿no? O sea, si hay un menor al que se está lastimando, además esto procedería igual. Sí, es igual. ¿A dónde exactamente vas? igual. ¿A qué institución debes de a la Procuraduría de la Defensa del Menor? ¿Es lo que ibas a preguntar? No, Ah, adelante. sí, la Procuraduría de la Defensa del Menor o vas al Ministerio Público cuando quién ya le hay hablas y con quién lesiones, corres? sí, ¿a quién le hablas y cómo Yo vas? creo que lo primero que tendría que hacer una mujer que vive violencia es que efectivamente busque apoyo de una persona que la comprenda, que no la juzgue, que no la intimide, que no le diga estás mal, no, de una persona que ella pueda tenerle confianza y que le ayude porque necesita estar acompañada. No es fácil ir sola a hacer una denuncia. Y lo segundo, ya una vez que esté acompañada, es que busque información. La información la puede buscar también de las mismas instituciones. En San Luis está el Instituto de la Mujer, el Centro de Justicia para Mujeres, y después acudir al Ministerio Público para así denunciar la violencia. Y si ella está acompañada, ella se va a sentir segura de poder saber que está haciendo los pasos adecuados para ella poder salir de esa violencia. Gloria, y si y ella tenerles paciencia, María, Sí. porque luego no les tenemos No las les paciencia a tenemos. las amigas. Sí. Les Ya regresó empezamos otra vez. Ay, no. ya regresó O sea, otra ya le vez. dije 25 O sea, veces. sí. Oye, Gloria, a mí me parece esto muy importante. Cuando despiertas tu conciencia y te das cuenta que la que violentas eres tú. ¿Qué hacer? Eso es muy importante, asumir nuestra responsabilidad. ¿A dónde vas? ¿Dónde, hay centros, hay organismos donde hay psicólogos? Digo, a veces hay quien no tiene los recursos económicos, ¿no? Para hacer- pagar un terapeuta. Y que tendríamos, como hace ratito se mencionó, María, ver el origen de la violencia. De dónde, por qué la mujer reacciona así y es violenta. Y tiene que ver muchas de las ocasiones porque ella ha vivido violencia y no se ha dado cuenta. Entonces, necesita como varias vías. No es violenta porque quiere, ni es violenta porque un día amaneció y despertó dijo, voy a ser violenta. Es porque ha vivido violencia y necesita sanarse. Y está el Instituto de la Mujer para que pueda ella recibir apoyo de terapias de manera gratuita. El DIF también. El DIF incluso tiene para la familia. Entonces, también hay varias O instituciones sea, el que se DIF lo corre si ofrecen. fuera el caso de un hombre con los Con los hijos, ¿no? hijos, Que y algo mujer pasó. con hijos y Ok. Oye, hombre. o que los hijos realmente se dan cuenta de la situación familiar y dicen, oye, ¿sabes qué? Pues ni mi mamá ni mi papá, o sea, abren los ojos, entonces ellos mismos pueden ir y denunciar. Tendrán que ir acompañados de algún familiar. No, de preferencia sí de un familiar, pero como la propia familia les está violentando, lo que es la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, la PEPENA, es que les provee de un tutor para que les haga ese acompañamiento psicológico y ver y se investiga si efectivamente es cierto, porque también puede ser que no sea cierto y que los niños quieran escapar a los límites, también puede ser eso. Ya nos tenemos que ir a conclusiones, nada más que te quiero hacer esta pregunta. O sea, cuando yo, por ejemplo, un vecino que estoy viendo que maltratan, yo solita, si soy la vecina, puedo ir al DIF, puedo ir a la PRODEM y avisar
oye, puede. el niño está llorando demasiado. Yo creo que son o- los que más demandan, ¿no? Sí. Los vecinos. O sea, más que la Tienen familia. que llamar los al vecinos número de son los que- emergencia, El al 911, 911, para que reporte y que las autoridades lleguen al lugar para que hagan una investigación. Si es un niño, se tendría que forzosamente abrir de oficio. Y lo otro sí es que tiene que ser por querella, tiene que ir la persona a denunciar. Y a esa persona, ya que se dio cuenta el vecino, hay que buscar la manera de apoyarla, de ayudarla. Claro. La mujer no va a querer, va a decir que es su vida personal, que de la puerta para adentro nadie se mete, porque no está consciente plenamente de que todo eso que vive es violencia. Hijo, súper importante. Gloria, ya nos tenemos que ir, se me fue rapidísimo. Muchas Y ahora que me tocó conducir, me pongo tan nerviosa, se me fue más rápido. Si quieres darnos tus conclusiones, ¿qué le quieres decir a la gente? Un mensaje, hombres, mujeres, niños, adolescentes, todos los que estén sufriendo violencia. Yo quisiera comentar que la violencia es una situación muy delicada, que no la debemos minimizar, que debemos apoyar a las personas que la viven, sean hombres, sean mujeres, sean niñas, sean niños, adolescentes, ancianos, mayores, personas mayores. Pero en el caso particular de las mujeres, siendo mujeres adultas, mayores, niñas, adolescentes, que busquen primero apoyo de personas que las puedan ayudar y después sí se atrevan a poner una denuncia, que le den un voto de confianza a las autoridades. A veces nos cuesta mucho trabajo darle un voto de confianza a la autoridad, que también hay organismos de la sociedad civil que ayudan, que apoyan y que están dispuestos a hacer ese acompañamiento, pero que no minimicemos la violencia nunca, siempre va de menos a más, siempre. Ok, muy bien. Martita, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con esto que dice Gloria, que no minimicemos la violencia, ni la aceptemos. La violencia es inaceptable y creo que cada uno de nosotros sabemos en dónde hay violencia cerca de nosotros, en nuestras casas, alrededor o con quién. Y sí, es importante poner nuestro granito de arena, decirle, oye, ve La Hormona, va a haber un programa que va a tratar de esto, Claro. acércate a una institución. Sí, de verdad, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es inaceptable y seguiremos tocando estos temas en la medida que veamos que no se hace nada, ¿no? Sí, claro, por supuesto, Mariana. Pues yo voy ahora sí que junto con lo mismo, que ninguna violencia está justificada por ninguna razón y que además puede ser prevenida. Si ustedes están viviendo este tipo de violencia o ya notaste que hay violencia en donde tú vives, dígase tú como hijo o tú como padre o como alguien cercano a este núcleo, pues bueno, pues volcarnos a estos lugares donde tú platicaste para poder pedir ayuda y definitivamente resguardar también la seguridad de los menores, que me parece a mí, vuelvo a lo mismo, los menores aquí juegan un papel bien importante en donde ellos pocas veces pueden salir corriendo a pedir ayuda. Nuri. Así es. Bueno, pues yo nada más les quiero decir que no solo los golpes lastiman, entonces hay emociones que luego uno crece con ellos y es cuando pues sigue este círculo vicioso, ¿no? O sea, sales de un núcleo, entras a otro y sigue esta misma cadenita. Creo que hay que no minimicen la violencia y es muy importante también checar el tema de las adicciones. ¿Por qué? Porque muchas veces minimizamos la violencia porque dicen, híjole, solamente es cuando toma, solamente es cuando se drogó, solamente es cuando... No, o sea, esté en sus 5 sentidos o no, hay que tener foco rojo, porque yo creo que uno de los riesgos, o sea, el mayor riesgo es cuando hay una adicción de por medio, porque te desconectas de la realidad y es donde suceden las muertes. De acuerdo. Cris. Yo, bueno, la educación yo creo que es la vacuna contra la violencia, así que todo depende de esto. Y la violencia crea más problemas en una sociedad que los que resuelve. Y me gustaría cerrar preguntándote esto a ti ahí en casa, a ustedes, chicas, hombres, niños, niñas, si promovemos la paz en nuestro día a día o más bien fomentamos la violencia, consciente o inconscientemente. Analícenlo y bueno, cada uno ahí valore sus respuestas, valórate y valora esto tú mismo. Bueno, amigos, ya nos vamos. Pues yo me quedo con, quiero decirles esta frase de Mahatma Gandhi: tú y solo tú escoges la manera que vas a afectar el corazón de otros y esa es la decisión de lo que se trata la vida diaria. Suelta el control, educa con amor, pide ayuda, por favor, sánate, ve a terapia. O sea, de verdad es una súplica. Todo esto que traes cargando, toda esta violencia que estás soltando, no eres culpable. Hay una
hay un antecedente que puedes sanar y puedes ser libre y puedes romper este círculo vicioso y educar a nuestros niños con amor y hacer un futuro, pensar que nuestro país tiene futuro en amor y sin violencia. Muchísimas gracias, qué bueno que estuvieron con nosotros. Fue un placer tenernos aquí, niñas. Muchísimas gracias. Nos vemos, escríbanos. Los amamos. Adiós. Supera el miedo y acude a pedir ayuda. El denunciar puede salvar tu vida y la de tu familia. Esto fue La Hormona. Muévete, ve.